Transmitiendo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Son Radio las Vida. 6 en punto. La Segunda Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús de Ciudad Obregón presentan un espacio de estudio serio y dinámico sobre las Escrituras, verso por verso, con el pastor Jorge Solano. Estimados hermanos y amigos de la familia Radio Vida, sean todos bienvenidos a este espacio, verso por verso, donde estudiamos y leemos la Escritura de una manera comprensiva para poder ayudarles a tener esa hambre por la palabra de Dios, que podamos alimentarnos juntos en esta tarde y también aprender más de la Escritura. Y vamos a continuar con la lectura en Génesis capítulo 11. El tema de hoy está relacionado con la famosa Torre de Babel. Y inicia diciendo de la siguiente manera, en la versión Reina Valera: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y bueno, nos detenemos aquí de origen porque al principio, en el origen de toda la humanidad, dice que tenía una sola lengua, unas mismas palabras, un mismo vocabulario, y de ahí ya se ha especulado mucho a través de las edades cuál sería el idioma original de toda la tierra, el idioma que hablaba el Señor con Adán y Eva en el huerto del Edén. Y bueno, obviamente nosotros tenemos nuestra teoría, aunque la ciencia, la historia ha enseñado que los sumerios es de las civilizaciones más antiguas debido a las tablillas de barro cocido con escritura cuneiforme que datan de alrededor del año 4000 a.C. Es el registro de escritura de hecho más antiguo que se tiene hasta hoy, las cuales se hacían con una cuña de punta triangular y una punta sencilla, y pues ahí en unas figuras en barro que ellos cosían, que era el material que abundaba en la cuenca del fértil del Éufrates y el Tigris, pues hacían barro y luego con las cuñas escribían y luego cosían ese barro y ya quedaba, que ha durado muchísimo tiempo. Sin embargo, hay registros también históricos que en las cuevas de Tel Lakish, en la península del Sinaí, se encontraron escrituras pictográficas con un alfabeto básico y de significados muy obvios, lo que nos hace nosotros retomar la idea bíblica de que el idioma original de toda la tierra fue el hebreo. Les diré algo muy sencillo. Por ejemplo, la primera letra de ese alfabeto primitivo era la cabeza de un toro, para poder significar la fuerza. La fuerza. El toro era el animal por excelencia para los cultivos, para el arado en la antigüedad, y por eso significaba la fuerza. Y es el antecesor de nuestra letra A. La letra Bet, que es la segunda letra de esos pictogramas, es una casa, es el diagrama de una tienda de campaña visto desde arriba, y entonces estas dos letras, si juntamos la Aleph, la fuerza, con la casa, significa literalmente la fuerza de la casa, que es lo que significa padre, ¿no? El padre de la familia es la fuerza de la casa, Ab, en hebreo. Y si sumamos otra palabra, otra letra, que es el cayado del pastor, que es el antecesor de la actual L, o la que nos llegó como L en el español, y le ponemos la Aleph y la Lamed, se forma entonces el vocablo El, que decíamos, la cabeza del toro es la fuerza, pero el cayado es la guía, el que está guiando al rebaño. Entonces era la forma más primitiva de dirigirse a Dios, la fuerza que me guía, Aleph y Lamed. Y en esas raíces, que incluso hasta nuestros tiempos han llegado al español algunas raíces hebreas, como mará, que es amargo, ¿no? Y fru, de fructificar, que vimos tanto en Génesis 1, de la bendición del Señor, de fru urbu, de fructificar. Esa raíz es hebrea, todavía viene de fruto, fructificar, de ahí. Y bueno, entonces ya de ahí se deriva de que el lenguaje cuneiforme, pues más bien fueron unas figuras de reemplazo de ese idioma antiguo,
que en vez de estar dibujando pictogramas en materiales muy diversos, los reemplazaron con trazos, que era una especie de caligrafía. No sé si a quienes les tocó de generaciones de mi época y poquito para atrás, que usaban las secretarias un estilo así medio pictográfico, rápido de escribir cuando les dictaban a las oficinistas, ¿no? Antes de que tuvieran computadoras. Y entonces a esa caligrafía es algo así equivalente los pictogramas, la escritura cuneiforme que reemplazó a los pictogramas. Y bueno, cerrando ese comentario, ¿verdad?, de cuál era ese mismo idioma que había en toda la tierra, pues nosotros creemos que es el hebreo, ¿no? Génesis 11:2 dice: aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. La tierra del Sinar es en la cuenca fértil del Tigris y el Éufrates, donde se desarrollaron las civilizaciones más antiguas, ahí con los sumerios, los babilonios, los asirios. Ahí era el corazón y centro del poder político de las civilizaciones antiguas, y esto también da fe el código de Hammurabi, de los antiguos civilizaciones sumerias que habitaron en esa región. Y pues ahí dice que en un día se dijeron unos a otros, Génesis 11:3, vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego. Y así el ladrillo le sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y después dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Aquí, bueno, el material de construcción que se empleó y era el que se empleaba en esa zona, en la antigua Mesopotamia, donde escaseaba la piedra y abundaba precisamente la arcilla, hicieron ladrillo, a diferencia de otras civilizaciones que usaban más bien la piedra como base de sus construcciones. Aquí era el ladrillo. Y entonces, pues esto nos ratifica que fue en esa área de Mesopotamia. Pero luego dice, vamos y hagamos una ciudad, edifiquémonos una ciudad y una torre. La palabra para torre es Migdal, y Migdal es la palabra de donde se utilizó después para identificar los sigurat. Era una torre piramidal, una torre de base cuadrangular, pero va ascendiendo, se va haciendo más angosta hacia arriba. Y bueno, esa era la forma en que se adoraban a los dioses. Las civilizaciones antiguas aún se conservan en la cultura sumeria y posteriores en la región de Mesopotamia. Se encuentran varios sigurat, que era la manera en que ellos entendían que era un lazo de unión entre el cielo y la tierra. Y bueno, conocemos en la historia que muchos años después Nabucodonosor reconstruyó un antiguo sigurat en Babilonia que medía 90 metros de lado por lado y 90 metros de alto, tenía 7 niveles. Y el último nivel lo pintaron de color lapislázuli, un color azul, de un material de una piedra que abundaba también en el área de Mesopotamia, porque pensaban que en el último piso, ¿verdad?, pues iba ya a conectarse con el cielo. Y bueno, ese concepto de las pirámides de esa forma está presente en la mayoría de las civilizaciones antiguas, como los egipcios. Aquí en México los aztecas, los mayas hicieron construcciones similares, y sin duda alguna pues todas esas derivadas de ese primer Migdal, de ese primer sigurat que intentaron construir los hombres. Era un monumento que no estaba dedicado a Dios, sino a la gente misma. Ese era el problema de fondo, es que ellos querían llegar a convertirse en Dios. Aquí es donde ellos trataron de retomar la promesa ¿verdad?, del engaño de la serpiente, el Nahash de Génesis 3:5, seréis como dioses. Entonces la manera que ellos entendieron, si los dioses están arriba en el cielo, vamos a hacer una torre para llegar a ser como ellos. Entonces ese era el problema que deriva o el problema de fondo de esta construcción tan magnífica que se explica aquí. Y entonces el pecado implícito es la soberbia, el querer ser como Dios. Pero entonces dice el verso 5, entonces el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, ese Migdal, ese sigurat.
Y confirmando esto la idea que venimos diciendo de que los dioses habitan en lo alto, ¿no? En el caso de los antiguos hebreos, pues Elohim habitaba más allá de la raquía, más allá de las estrellas. Pero recuerden que el concepto que tenían de las estrellas no era que estaban a miles de millones de kilómetros como ahora lo sabemos, sino que pensaban que estaban pegadas ahí como luciérnagas en esa cosa blanqueazul, como dijo una caricatura por ahí, ¿verdad? Y entonces esa es la cosmovisión, era una cúpula, pero que Dios habitaba más allá de esa cúpula, en los lugares altos. Y entonces, y no es que Dios temiera que llegaran a su presencia, es algo imposible para el hombre, sino hacerlos desistir de su necio intento de querer ser como dioses. Y esto dice el verso 6, entonces el Señor dijo, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y me llama la atención la palabra para uno, es Ejad, que es la misma que menciona la oración de Deuteronomio 6:4. Hoy Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es Ejad. Esa palabra que no es uno de cantidad, sino uno de una unidad. Todo el pueblo se hizo con una misma mente, se pusieron todos de acuerdo. Y aquí dicen, bueno, ellos se pusieron de acuerdo, el pueblo se hizo como uno solo, dice, una unidad. Ahora pues, dice, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ok, el hombre dice, vamos, construyamos, vamos, hagamos una torre, y Dios dice, bueno, pues vamos, y vamos a confundirlos, vamos a hacer lo contrario, dice a su vez. Y esto en boca de Dios, hablar en primera persona del plural, pues presupone que había un concilio de muchos dioses. Bueno, esa era la idea de la antigüedad, ¿no? No quiero meterme en cuestiones doctrinales, pero lo que pensaban los antiguos hebreos y las civilizaciones antiguas es de que había un panteón de muchos dioses, y en el caso de los hebreos, pues gobernados por el león, ¿verdad? Y que posteriormente se identifica con Jehová, pero que había otros ahí en ese concilio. Y entonces les dice al concilio, vamos y confundamos. Y ahí el juego de palabras que se ve en hebreo está interesante, porque el hombre dice, vamos y hagamos, es decir, construyamos, y es Javá Nilbená. Y entonces Dios responde, Javá Nablá, o sea, le cambia solamente de orden a una letra, en vez de estar la N, la L y la B, o la Nun, la Med y la Bet en hebreo, pone la N, la B y la L. En ese pequeño giro, ya dice el Señor, le estoy respondiendo al hombre. El hombre quiso hacer una torre, construir, yo lo voy a ir a confundir. Bueno, hasta salió la rima en español, ¿no? Pero en hebreo está muy claro aquí. Y dice, y confundamos, dice, que ninguno entienda el habla de su compañero. Aquí también la palabra es sefatam, que son los labios. No estaba diciendo aquí, como a veces hemos creído, que aquí surgieron todos los idiomas. No, o sea, no estaba hablando de idiomas como lenguas, está hablando de labios. Vamos y confundamos su labio, la manera de pronunciar las cosas. Literalmente los labios pronunciaron de manera diferente ese único idioma original. No es que de aquí hayan salido el italiano, el español, el ruso, el árabe, no. El desarrollo de esos idiomas fue muy posterior. Por decir algo, el español es parte de la rama de los idiomas romances que vienen del latín, que a su vez viene del griego, y el griego a su vez que viene del hebreo, y es una evolución de los idiomas, pero el español surgió muchísimos siglos después de esto, lo mismo el italiano, y son muy parientes todos esos idiomas de Occidente. Pero lo que sí estaba diciendo, que empezaron a confundirse la forma en que estaban hablando, los labios, no que surgieron idiomas, literalmente los labios empezaron a hablar diferente. Porque hablando etimológicamente, pues las palabras se pronuncian con el mismo conjunto de sonidos. Vaya, la ley de Grimm, dice en etimología, pues aquí tenemos, si hablamos de todo el alfabeto, las vocales, A, E, I, O, U. Luego las labiales, la que se utiliza el labio para poder hacerlas, como la B, la F, la P.
las que utilizamos la lengua, bueno, no sé cómo se dice exactamente, la L, la R que utilizamos la lengua, las guturales que usamos la garganta, la K, la G, la Y, la X, las nasales como la M y la N, las dentales que utilizamos el diente, ponemos la lengua en el diente como la D y la T, y las silbantes como la S, la Z, la C. Bueno, ahí esos sonidos son los que todo el mundo produce. Entonces algo sucedió ahí que los labios se confundieron y empezaron a pronunciar diferente y ya no se entendieron, pero no que hayan surgido muchos idiomas. Pero aquí la idea del Señor es más bien regresar al mandato original. Ellos querían unirse en un solo punto de la creación para construir una torre y edificar una gran ciudad donde vivieran todos, pero ese no fue el mandato original. Dios les dijo, vayan y espárzanse por toda la tierra. Entonces multiplíquense, fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra, la idea de esparcirse, y aquí la idea era contraria. Por eso dice el verso 8, así los esparció el Señor desde allí sobre toda la faz de la tierra y dejaron de edificar la torre, la ciudad. Y luego dice el verso 9, por eso se la llamó Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre toda la faz de la tierra. Fíjense, aquí el desenlace de la historia termina en juicio, el fraccionamiento de la unidad humana. Ese ejat, esa unidad se quiebra. Nunca más estarían a partir de aquí, en el relato bíblico, nunca más estarían unidos. Se esparcieron, se formaron las naciones y tuvieron sus diferencias, sus fronteras, sus culturas, por ende sus guerras territoriales. Y aquí el juego de palabras es Babel, que es confusión, que equivale a la palabra Babilonia en la traducción al español, que en sumerio significa la puerta de los dioses, cuando ellos quisieron entrar a tener acceso a los dioses a través de esa torre, de ese sigurat. Entonces Dios hizo un Balal, los confundió. De Babel pasó a Balal, una confusión, una mezcla. Y bueno, son palabras que vienen de la misma raíz, pero nomás cambiándoles ahí el orden de en vez de ser dos bet y una lamet, son una bet y dos lamet. Entonces Babel, Balal. Y con eso, pues ya tuvieron, ¿no? Dios puede mover un dedo, ¿verdad? Y ya provoca un caos, ¿no? A partir de este evento, pues Babilonia pues es vista en todo el relato bíblico como un símbolo del orgullo pecaminoso del hombre. Hay textos como en Isaías 13, 19, Babilonia, hermosa de reinos, gloria y orgullo de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, las que trastornó Dios. El profeta Jeremías se refiere en el capítulo 51, verso 6, huid de en medio de Babilonia, pónganse a salvo para que no perezcas a causa de su maldad. Y ya vamos a ver a través de todo el relato bíblico que Babilonia, desde el principio, desde Babilonia, entonces significa el orgullo del hombre, significa la civilización que se opone a los principios divinos. Y vemos también al final en Apocalipsis la final caída de esta famosa postura del hombre, ¿no? Clamó con voz potente, Apocalipsis 18:2, diciendo, ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios. Y bueno, también de aquí vamos a notar que este símbolo de Babilonia, de Babel, de la confusión, de la dispersión, se contrasta en el Pentecostés, cuando Dios en su proyecto ahora de unificar, sí, a la iglesia en un solo proyecto, en un solo idioma, a través del derramamiento del Espíritu y las lenguas, para que predique el Evangelio, se predique el Evangelio, entonces está contrarrestando este evento de confusión original. Y bueno, a partir de ahí entonces surge todo ello. A partir ya del verso 10 de Génesis 11 viene la descendencia de Sem, ya se va especificando solamente en los semitas, porque de los semitas es donde viene el pueblo de Israel y donde ya sigue la historia bíblica. Ya se va a dejar por un tiempo el hablar un poco de los descendientes de Cam y de Jafet,
pero para concentrarse en los descendientes de Sem. Y dice, estos son los descendientes de Sem, que era de la edad de 100 años cuando engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y fíjense en esa frase, 2 años después del diluvio. Vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad tenía 35 años y engendró a Salá. Vivió Arfaxad después de que engendró a Salá 403 años y engendró hijos e hijas. Y Salá vivió 30 años y engendró a Eber. Y bueno, todo esto ya de aquí se empieza a dar la costumbre hebrea, ¿verdad?, de tener mucha importancia a las genealogías. Hay un registro hebreo llamado el Toldot, el libro de las genealogías, donde se da detalle de todos los hijos y de todos los descendientes de estas generaciones. El 2 años después del diluvio recalca el comienzo de una nueva humanidad. Pudiéramos decir el primer año en la historia de la humanidad fue el Edén, y se cierra ese capítulo con la Torre de Babel, con el diluvio y el inicio de la Torre de Babel, para un segundo comienzo a partir de los descendientes de Noé. Entonces es una segunda etapa de la historia de la humanidad. Y aquí me detuve en Eber porque Eber precisamente es el padre de los hebreos, ¿no? De los hibrid en hebreo, y ya de ahí se empieza ya a tenerse más importancia, primero a los semitas y después se concentra en Eber para venir a aterrizar en la familia de Abraham, porque dice aquí que vivió Salá después de que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Vivió Eber después de que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Fíjense el común denominador, que aquí se volvieron muy reproductivos, ¿no? Ya entendieron de que vale más hacerle caso al Señor, ¿no? Y dijo, fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra. Y aquí ese es el común denominador. Luego vivió Peleg después que engendró a Reú, a 209 años engendró hijos e hijas. Reú vivió 32 años y engendró a Serug. Vivió Reú después de que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Vivió Segur después de que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y aquí en Taré surge algo interesante, porque vivió Nacor después de que engendró a Taré 19 años, y engendró hijos e hijas. Pero, fíjense aquí, Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y aquí termina aquí de mencionar los descendientes de Sem, y a partir de Eber para llegar a Abraham, porque a partir de Génesis 12 la historia se va a centrar en este personaje, el padre de la fe, Abraham, ¿verdad?, hijo de Taré. Y bueno, y ya de la última parte menciona los descendientes de Taré. Estos son los descendientes de Taré, porque habría que especificar de dónde sale el famoso sobrino Lot que acompaña a Abraham en ese trayecto. Estos son los descendientes de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor, a Harán, y Harán engendró a Lot. Harán murió antes de que su padre Taré en Ur de los Caldeos, la tierra donde había nacido. Y Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Aquí se introduce el personaje también tan famoso, que lo vamos a ver en Génesis 12. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Pero Sarai era estéril y no tenía hijos. Ese dato importante que va a marcar el resto de la historia. Tomó Taré a su hijo Abraham y a Lot, hijo de Harán, pues se había quedado huérfano, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a Harán se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Bueno, para identificar los lugares, Ur está muy al sur, ya casi al desemboque del Éufrates y el Tigris, allá en lo último donde llegó los semitas en esa época, en esa etapa de la humanidad.
y ahí establecieron una ciudad sobre el Éufrates, el inferior, la parte inferior, y fue conocido como el centro cultural hasta el cuarto milenio antes de Cristo, que pues esto se llenó de los descendientes, ¿verdad?, de los semitas. Pero lo curioso es que Taré deja Ur y se pone en camino con Abraham, Sara y Lot hacia Canaán. Para ir a Canaán, si ustedes analizan un mapa bíblico, pues era agarrar hacia el oeste, pero por el oeste está el desierto. Tenían que irse por la cuenca fértil del río Éufrates, llegar hasta la parte cerca de allá de donde estaba el lugar donde se pensaba el Edén, donde estaba el Ararat, los montes Ararat, y de ahí descender por la otra cuenca fértil para llegar a las tierras de Canaán. Pero en ese trayecto no llegan hasta Canaán, llegan solamente hasta una ciudad que había precisamente formado uno de sus hijos, Harán. Y de ahí dice, se pone en camino, pero no dice la Biblia exactamente a qué, pero a partir de aquí pues ya llegan solamente hasta esa ciudad de Aram, y ahí muere Taré, y a partir de ahí va a venir el llamamiento de Abraham. Por eso cuando se dice que Abraham salió de Ur de los Caldeos, bueno, originalmente no se dice cuántos años, lo que sí se entiende que dejaron la vida urbana para volver a la vida seminómada, recorriendo por años, avanzando hacia arriba en la cuenca del Éufrates hasta llegar a la ciudad de Harán, y de ahí el Señor, una vez que murió su padre Taré, de ahí lo llama para continuar el viaje que su padre había emprendido para las tierras de Canaán. Y aquí termina la historia prácticamente de los orígenes. Aquí termina con Génesis 11 todos los orígenes de la humanidad, y entonces se inicia otro periodo, el segundo día, la historia de la salvación, el llamamiento y la evocación de Abraham, el padre de la fe. Y en esa elección divina de Abraham es el tema central de esta genealogía, llevándolo por muchas naciones y en preparación para llevarlo, introducirlo a las tierras de Canaán, donde se van a desarrollar una serie de eventos que van a marcar el inicio de la nación de Israel. Y con esto pues estamos llegando al final de este capítulo 11, donde el tema central es la Torre de Babel, la confusión, como el Señor ¿verdad?, no le gusta que le hagamos caso al Nahash, el ser igual que dioses, que dejemos el orgullo, el engreísmo y confiemos en que Dios tiene mejores planes para nosotros, nos dejemos guiar hacia la tierra que Él nos ha prometido y cumplamos sus propósitos como originalmente lo había establecido. Es que familia, pues estamos dándole gracias por su atención en este momento. Me queda aquí un minuto, déjenme ver si puedo ver qué está pasando por aquí en las redes sociales de Radio Vida. A ver. Caray, aquí hasta está hablando este amigo aquí. Todavía. Bueno, pues saludos a los hermanos que nos están viendo ahí, la hermana Erika Valenzuela, mi esposa que no me pudo acompañar el día de hoy, hermano Moisés Álvarez, Luz María Ibarra, Gabriela Cantú, nuestra líder de jóvenes, Rodrigo Castro, hermana Lilia Yurida Campas, que por cierto felicidades por tu cumpleaños, hermana Yuri, que la hayas pasado excelente, hermana Yadira González, qué inteligente es mi pastor, dice, caray, yo soy segundo, gracias hija Yadira Luna Franco, la hermana Alma Arballo, que está de regreso, andaba de vacaciones, todo un maestro, dice nuestro pastor, gracias por el halago hermana, y la hermana Caro Medina, son los que me registra aquí el chat de Radio Vida por lo pronto, así es que un saludo para todos ustedes. Espero que les haya gustado el tema. Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Soy el pastor Jorge Solano. Estamos a sus órdenes en Coahuila y Montes de Oca, en la Segunda Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, quien también nos patrocina este programa. Y pues le damos gracias a Dios por la vida de Obed, ¿verdad?, por sus nuevos logros, ¿verdad?, los ahora con su titulación maestro en teología, ¿verdad?, maestro de maestros, rabino,
Gracias, gloria a Dios. Y al hermano Cristian, que también aquí en los controles ya se soltó en los controles, ¿verdad? Bendiciones para ellos y nos vemos el próximo lunes, familia. Dios les bendiga. Gracias por escuchar Verso por Verso. Te invitamos a sintonizarnos todos los lunes a las 6 de la tarde por Radio Vida Obregón. Ilumina tu rostro con una sonrisa.